Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos o salude a la persona que está a su lado, si aún no la ha saludado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar que Dios prepara, que alista, que forma a su pueblo para las grandes batallas. Qué bueno, mis amados, verles un día más. Qué bueno esta semana, que ha sido una semana muy enriquecedora en lo espiritual. Dios nos ha alimentado de una forma muy especial durante estos días, desde el domingo pasado, el jueves, viernes y hoy seguramente no será la excepción. La última semana de Jesús en esta tierra, físicamente, pero ¿cuántos saben que Jesús volverá por su iglesia? Que Jesús volverá a reinar en esta tierra. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Cristo ha resucitado. Diga conmigo, Cristo ha resucitado. Y para esto quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo, último capítulo del libro de Mateo, capítulo 28. Y vamos a estar estudiando, sacando unos principios que nos van a ayudar muchísimo para poder entender la razón por la cual Cristo pasó por tanto padecimiento, pero no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. María Magdalena y María de Betania van a visitar a Jesús, a visitar a un muerto. Recuerde que ha pasado la fiesta del sábado, y bueno, no pueden hacer nada. Ahora se disponen a ir ese primer día de la semana. Vayan conmigo, Mateo capítulo 28, a partir del verso 1 en adelante. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice la escritura en el verso 2 que hubo un gran ¿qué? Terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Vamos a mirar algunos detalles importantes que están acá. Las dos Marías vienen a visitar a Jesús, realmente a visitar un cuerpo, a visitar un cadáver, a terminar de arreglar ese cuerpo. Normalmente acostumbraban a ungir ese cuerpo y a eso venían ellas. Realmente en su mente estaba eso. Jesús había muerto, Jesús ya no estaba en escena según lo que ellas pensaban, y madrugaron ese día a preparar ese cuerpo, a arreglar ese cuerpo. Dice la escritura que pasado el día de reposo, es decir, era un día domingo, un día como hoy, el primer día de la semana. Y dice la escritura que ellas vinieron a la tumba con esa expectativa de ver ese cadáver. Pero dice en el versículo 2, y hubo un ¿qué? Un gran terremoto. Solo Mateo nos dice que hubo un terremoto. Si miramos los otros evangelios no nos hablan de eso. Es un terremoto que fue causado por la naturaleza, donde vemos que paradójicamente cuando Jesús muere, después que Jesús muere, ustedes recordarán la historia que también hubo un terremoto. Ahora cuando Jesús resucita, hay otro terremoto. El primer terremoto, podríamos decir que es la naturaleza, viendo la pasión de Cristo, que se manifiesta, que Dios permite eso. Ahora vemos otro terremoto que es la resurrección del Señor Jesucristo. Lo primero, para mostrarnos que la naturaleza, lo que Dios había creado, se manifiesta frente al sufrimiento de Jesús. Pero este segundo terremoto que vemos aquí en escena es para mostrarnos que la muerte no podía soportar y que se mueve la tierra para demostrar que el Señor Jesucristo había muerto, pero había ahora, diga conmigo, resucitado. Y ahí se encontraban dos mujeres, versículo 12 en la parte B. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando las mujeres llegan a la tumba, ¿qué encuentran ellas? Lo primero que ven es que la piedra había sido ¿qué? Removida. Y encuentran a un ángel sentado ¿en dónde? Encima de la piedra. Aquello que era como una jaula que había encerrado al Señor Jesucristo, ahora simplemente era un descanso para el ángel. Y estas mujeres, dice la escritura, el versículo 4, y de miedo de él los guardias temblaron. Escuchen que hay algo importante acá, si avanzamos un poquitico.
Las mujeres son sorprendidas al ver esa escena maravillosa. Y vamos a mirar ahorita un diálogo que tienen con el ángel. Pero además habían unos hombres que habían custodiado, que habían guardado la tumba para que no fuera a pasar nada. Pero dice la escritura en este verso 4, adelantándonos un poquito, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? Crucificado. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Recuerde que estuvimos estudiando que él había dicho, no se preocupen que yo voy a resucitar. Nos vamos a volver a encontrar acá. Así como Jesús lo había dicho, diga conmigo, Jesús lo cumplió. Esto para destacar algo, que todo lo que Jesús dice, diga conmigo, Él lo cumple. Toda palabra que sale de la boca de Dios será cumplida. Ni una coma, ni una jota dejará de cumplirse. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y dice la escritura, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y esto es bien importante, porque Él le dice algo importante y es, no está aquí, pues ha resucitado. Ahora es el que está a su lado. Dile, Jesús no está muerto, Él ha resucitado. La tradición muestra a un Jesús derrotado, un Jesús que terminó fracasado, un Jesús que está en una imagen, en una estatua, con una mirada de pérdida, de derrota. Estuvimos hablando el día viernes, cómo aún en esos últimos instantes de su vida, Jesús levanta su voz para decir, todo ha sido consumado, con toda la fuerza, con toda la capacidad. No mostrándonos a un Jesús que termina fracasado, sino que al contrario, un Jesús en victoria. Y aquí algo bien importante, no está aquí, ha resucitado. Ahora, ¿era la primera vez que alguien resucitaba? ¿Qué creen ustedes? No, la Biblia nos muestra otras personas que habían resucitado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la hija de la viuda que resucitó, el hijo de la viuda que resucitó, sí. Lázaro había resucitado. Es decir, la Biblia nos muestra personas que habían resucitado, y podríamos citar otras. Pero hay una gran diferencia con Jesús, que estas personas resucitaron, pero después que murieron nuevamente. Con Jesús no pasó lo mismo, porque Jesús resucitó, y diga conmigo, está vivo para siempre. Esa es la gran diferencia. Ahora, otra diferencia. Aquellas personas que resucitaron en sus mismos cuerpos. Pero Jesús resucitó y su cuerpo fue transformado. Era un cuerpo diferente. Era un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes naturales. Y esto nos va enseñando cosas bien importantes, mis amados. Porque la promesa para el pueblo, para los que creen en Cristo, es que también, así como Cristo resucitó, nosotros también ¿qué? Resucitaremos. Pero no con un cuerpo como este, físico, que se enferma, que se desgasta, que se acaba, sino que volveremos con un cuerpo que resucitado y un cuerpo transformado, un cuerpo semejante a la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Estamos hasta ahí? Entonces le dice el ángel, ¿qué vienes a buscar aquí? No vas a encontrar un cadáver, no vas a encontrar a un muerto, no hay nadie. Pero sin embargo, sigan y miren la tumba. ¿Ustedes cómo se imaginan que fue la actitud, lo que ellas vieron, el asombro tremendo cuando entran allá y no encuentran a Jesús? Dice el verso 6 en la parte B. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, ¿para qué fue removida la piedra? ¿Para qué fue removida la piedra? ¿Qué creen ustedes? Si nos preguntan, bueno, ustedes que son cristianos, leen la Biblia, ¿por qué removieron la piedra? ¿Para qué era removida la piedra? ¿Para qué? ¿Para que saliera Jesús? No era para que saliera Jesús. Para mostrar, para que pudieran evidenciar, para que pudieran ver con sus propios ojos
que nuestro Jesús había que resucitado. Ahora, otra pregunta. ¿Se precisaba de un ángel para mover la piedra? ¿Qué creen ustedes? ¿El ángel vino a mover la piedra para que Jesús saliera? No. ¿Acaso es que Jesús no podía quitar la piedra? ¿Acaso es que el mismo poder que le dio Dios para resucitar a Jesús y ponerlo a la diestra del Padre no le haría el poder para mover una simple piedra? Claro que sí. Simplemente quería que el ángel, así como fueron testigos de su muerte, fueran testigos de la resurrección. Y la tumba ahora ya no tenía ninguna piedra para que pudieran ver visiblemente, para que ellos ópticamente, para que ellos físicamente pudieran ver, o ellas para este caso, pudieran ver que Jesús estaba resucitado. Y que les diera más confianza, que le diera más certeza y más seguridad que ellas. Escuchen que es importante, porque no fueron los discípulos, porque no fue a Pedro, porque no fue a Juan, porque podrían haber tenido el privilegio ellos de ver que la tumba estaba vacía. Pero Dios le da el privilegio a unas mujeres que, a pesar de toda la presión, a diferencia de los discípulos, a pesar de toda la presión, de toda la persecución, de todo el riesgo, de todo el peligro que tenían, nunca negaron a Jesús. Estuvieron firmes, nunca fluctuaron, nunca estuvieron en medio de dos aguas, a Jesús pero también el mundo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal que nos persigan? ¿Y qué tal que nos maten? No, más bien los negamos. Ustedes recordarán en escena, en aquel Calvario, los discípulos estaban esparcidos, asustados, amedrentados, acobardados. Aún los más firmes negaron a Jesús, para el caso de Pedro. Pero estas mujeres estuvieron ahí siempre firmes. Y no fueron los discípulos los que llegaron a preparar el cuerpo, a mirar a ver los últimos detalles, a ver cómo quedó Jesús en la tumba. No. Fueron estas mujeres. Y por esa razón el Señor las honró, siendo las primeras en que pudieran ver la resurrección de Cristo. Y no solamente eso, sino que fueron las llamadas a ser testigos, a que ellas dieran la información. Y eso era un gran privilegio. El lugar donde fue puesto el Señor, ahí ya no está. Porque ahora Jesús, escúcheme, vamos entrando en la importancia de la resurrección. Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo en la cruz del Calvario? ¿Qué representó? ¿Qué simbolizaba lo que Jesús estaba haciendo allá en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue a la cruz del Calvario? ¿Por qué derramó la sangre? ¿Por qué? Porque Jesús estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Diga conmigo, pagando por nuestros pecados. Pagando. La sangre estaba demostrando que los pecados estaban siendo pagos. Por eso, atención, cualquier persona que entrega su vida a Cristo Jesús, no a una religión, no a una tradición, sino que entrega su corazón a Cristo Jesús, los pecados de esa persona en Cristo y por su sangre preciosa han sido ¿qué? Pagados. Diga conmigo, la deuda ha sido pagada. Para aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque toda la deuda de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en Cristo Jesús, diga conmigo, son pagados. Pero la resurrección, ¿qué representa? La resurrección representa el recibo de esa deuda que fue ¿qué? Pagada. Él toma nuestros pecados en el bautismo, Él va a la cruz del Calvario y muere para pagar los pecados, es decir, toma las deudas en bautismo, va a la cruz y paga, y cancela los pecados. Pero cuando resucita, nos está entregando las facturas ya pagas. Pago. Porque no bastaba simplemente con saber que Él cargaba con nuestros pecados, sino que era necesario la evidencia, que fue lo que Jesús mostró en la resurrección, para que su pueblo, sus hijos, los que creen en Él, podamos tener tranquilidad y confianza que nuestra deuda fue pagada. Diga el que está a su lado, nuestra deuda fue pagada. No quedamos nosotros como eso. Ellos vieron, ellas pudieron ver, que es lo fundamental. Para mí, de todos los mensajes, muy importante la muerte de Jesús, el bautismo de Jesús, todo lo que representa eso. Pero si hay un mensaje que debe ser
transformador en la vida cristiana es este mensaje de la resurrección de Cristo. Porque es un mensaje de victoria. Porque es un mensaje que nos saca del estado de tristeza, de dolor, de derrota, de fracaso. Y nos lleva a un estado de victoria, de conquista. Porque tal vez en días anteriores lo hayan visto ahí crucificado, su sangre derramada sobre todo su cuerpo, esa cruz allá en ese Gólgota completamente ensangrentada, y para muchos era una derrota y un fracaso de Jesús. Como alguna autoridad en la Iglesia Católica, la máxima autoridad, dice que la cruz fue la mayor derrota de Cristo. Qué ignorancia por no conocer lo fundamental. Porque la cruz del Calvario fue la mayor victoria de Cristo Jesús. Y resucitó Jesús. Y trae las facturas pagas para que tú y yo en Cristo Jesús podamos estar tranquilos y confiados que en Él tenemos victoria. Yo no sé si tú lo puedes creer. Y que todos los pecados que nos condenaban, que nos hacían sentir mal, esa carga de conciencia, ese peso tan grande que teníamos nosotros por causa del pecado, ahora en Cristo Jesús era completamente saldada esa deuda. Y en Dios estamos justificados. Como si nunca hubiésemos cometido algún pecado, algún delito. Eso lo logró Cristo. Y viene y nos muestra. Ahí está el lugar donde fue puesto. Hay de aquellos que no consideran a Jesús como el mismo Dios. Hay de aquellos que han negado la divinidad de Jesús. Hay aquellos como los testigos de Jehová que simplemente dicen, fue un buen hombre, pero no era Dios. Nosotros creemos que Jesús fue el mismo Dios hecho hombre y que se levantó y resucitó de los muertos para demostrar a toda una humanidad que no hay un poder por encima de Cristo Jesús. Pero vamos a seguir mirando versículo 7, por favor. E id pronto. Son las instrucciones que el ángel le está dando a María Magdalena y a María de Betania. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Verso 8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran ¿qué? Con gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Escuchen que esto es importante. ¿Qué fue la orden que el ángel les da a estas mujeres mensajeras? Que vayan y den la noticia de resurrección de Jesús. Es decir, no se queden con esa experiencia ustedes. Vayan y digan, hablen, cuenten que tal cual como Jesús dijo que iba a resucitar, lo ha hecho, pero que ya resucitó. Cuando estas mujeres van a dar esa noticia, se identifican con el mensaje de Jesús y Dios las sorprende. Ellas tenían que dar la noticia, ciertamente, así como Jesús lo dijo, ha resucitado. Vayan delante, porque allá se va a encontrar, ¿en dónde? Dice la Escritura, en Galilea, allí le veréis. Y yo les aseguro, mis amados, que estas mujeres fueron privilegiadas y tuvieron algo que muchos no tuvieron. El mensaje de Jesús era importante. El mensaje que ellas llevaban era trascendental. Jesús se va a volver a encontrar con ustedes. Hubiera bastado simplemente que el ángel le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Jesús resucitó y Jesús ahora está en el cielo. Era suficiente para nosotros decir, Jesús resucitó. Y podríamos haber creído eso. De hecho, lo creemos, lo que está escrito en la palabra. Pero Jesús quería ir un poco más allá. Digan a los discípulos que yo me quiero volver a encontrar con ustedes. Que esto no se ha acabado todavía. Que yo quiero tener una experiencia más con ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que yo sigo vivo y que sigo siendo su amigo. Que sigo estando con ustedes. Ustedes se imaginan cuando llega la noticia de estas mujeres, cómo se sentirían los discípulos. Yo creo que ellos de cierta manera se sintieron incómodos. ¿Qué falla con el maestro?
ahora nos va a regañar, ahora nos va a llamar la atención. Pedro estaría muy asustado, tal cual como él me dijo que lo negara. Yo lo negué. Otros de los evangelios hablan que se encuentra con Pedro y le dice, ve y apacenta mis ovejas. Ve. Es decir, ellos saben que le habían fallado al Señor, pero ven en Jesús la misericordia y el amor. Ven en Jesús aquel que no los descalifica porque fallaron, porque se equivocaron, sino aquel Jesús que les dice, seguimos siendo amigos. No se preocupen, no pasó nada. No se afanen que eso que pasó, eso estaba ya presupuestado. No se preocupen. Seguimos adelante. Encuentran en un Jesús como lo encontramos nosotros también. Un Jesús que nos da una oportunidad más. Un Jesús que no nos rechaza porque le hayamos fallado, porque hayamos sido débiles, porque nos hayamos equivocado. Sino un Jesús que dice, yo quiero volverme a encontrar con ustedes porque quiero demostrarles que los sigo amando y que ustedes estarán conmigo siempre y que a pesar de sus errores yo estoy con ustedes. Pero mire, dice el verso 8 en la parte B, fueron corriendo. ¿Quiénes fueron corriendo? ¿De quién está hablando? Las dos mujeres, María Magdalena y María de Betania, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Pero dice que iban con temor, pero que también llevaban ¿qué? ¿Por qué temor? Claro, no era fácil poder ver esa escena, ver lo que ellos vieron, ver a ese ángel. De hecho, los guardias, ahí en detalle habla que los guardias se asustaron, se sintieron como muertos. No porque hubieran sacado una espada, ni porque no, simplemente la presencia, simplemente la grandeza, simplemente la santidad, simplemente el esplendor tremendo hizo que estos hombres se sintieran como desmayados. Luego ustedes van a ver que hay un complot para decir, no, digamos que nosotros nos dormimos. Sí, digamos eso. Y los sacerdotes, ahí la misma historia de Mateo lo muestra, solo que no lo voy a detallar hoy. Dice, tome este dinero. Sobornando, sacerdotes sobornando. Tomen este dinero. No digan que resucitó. No digan que fue un ángel. No vayan a contar lo que ustedes vieron, por favor. Más bien, aquí está esa plata que era mucho dinero. Ustedes callados los van a sentenciar, pero no se preocupen, nosotros lo sacamos en limpio, no se preocupen. Pero no pueden decir que Él resucitó. Digan que se durmieron. Digan que los discípulos vinieron y corrieron la piedra y que lo sacaron. Que se llevaron el cuerpo. Que secuestraron el cuerpo. Siempre tratando de tapar las verdades. Unas mentiras que son muy difíciles de creer. Todos a la vez se durmieron. Wow. Ninguno escuchó ni un solo ruido. No escuchamos nada. Ni siquiera cuando movieron la piedra. No escuchamos nada. Estábamos profundos. Qué casualidad. Es más difícil creer eso. Se necesita más fe para creer esas mentiras que para creer la verdad. Y nos quedamos con la verdad. Cristo resucitó. Así levanten y hagan una cantidad de cosas y se muestren muy espirituales y muy consagraditos y lo que sea. Pero ustedes saben que los mayores detractores, los mayores enemigos de Cristo están ¿dónde? En la iglesia. Ahí mismo. Y los sacerdotes, vamos a estar mirando ahora algo de eso. Versículo 8 en la parte B. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿A quién le salió Jesús? ¿Con quién se encontró? A ver, ¿con qué estamos? ¿A quién se encontró? ¿Quiénes tuvieron el privilegio de verlo por primera vez? Los ángeles le contaron, el ángel le contó, pero ahora mire lo que dice la escritura. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿a quién? ¿De quién está hablando? De las mujeres. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Y da las nuevas a mis hermanos. Primer vez que ahora ya no lo llama a los discípulos, sino que ahora lo llama como mis hermanos. Qué hermoso. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Se encuentran, aquí hay un principio. Esa palabra salve es qué alegría me da verlas. Qué felicidad volverlas a ver. Fíjense, el Jesús amoroso. No un Jesús rencoroso ni nada. Dice, vaya y le cuenta a mis hermanos. O sea, como que el afecto ahora es mayor.
Ya no son discípulos, ya no son estudiantes, ya no son aprendices. Ahora son mis hermanos. Qué lindo. Y ellas acercándose, dice la escritura, abrazaron sus pies. ¿Y qué? Y le adoraron. Era lo mínimo que podían hacer. Ahora, ¿Jesús aceptó la adoración? ¿La aceptó? Claro, la aceptó. Porque la adoración solamente es ¿para quién? Para Dios, para Él. Por eso los términos que a veces le enfatizo, porque ya lo toqué, pero lo quiero seguir diciendo, es que te adoro, es que eres divino, son solamente para Dios, son exclusividad para Dios. Qué perro tan lindo, qué perro tan divino. Puede ser muy bonito el perro, muy hermoso el perro, pero no para que lo pongas en el grado de divinidad. Muy linda tu niña, tan linda mi niña, pero no para que le digas tan divina mi niña. No, tan divino ese televisor que me compré. No, amados, esa divinidad solamente le pertenece al Señor. La adoración solamente es para Dios. Y Él aceptó la adoración. Esa palabra es el original proscuneo, que es adoración solamente dada para Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios, que Jesús era bueno, pero era simplemente un hombre, y no le dan adoración a Jesús. Pero Jesús es el mismo Dios. Si Él no hubiese sido Dios, téngalo por seguro que Él no hubiera aceptado la adoración. Pero los enemigos de Jesús dicen que no, niegan la divinidad de Jesús. Sí, buen hombre, sí, pero no para que sea Dios. Verso 10. No temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, para ellos es importante creer. Recuerden, en otro de los relatos dice que llegó, pasó las paredes, están encerrados, están ahí guardados, asustados, amedrentados. Y de repente aparece Jesús. Puertas cerradas y aparece Jesús. Porque la materia no podía frenar a Jesús. Una explicación fácil, que Jesús no necesitaba el ángel para mover la piedra. Él podía haber salido sin ningún problema. Nada podía detenerlo. Pero aquellos discípulos, viendo a Jesús, se maravillaron. Pero ustedes saben que la Biblia relata en otros evangelios, hablando sobre la misma enseñanza, dice que hubo uno que no creyó. ¿Que fue quién? Tomás. Y fueron y le contaron, mira, resucitó el Señor, aquí vino el Señor. Ay, ¿qué? No me salgan con ese cuento, no inventen. Sí que Él vino. Yo no creo eso. Él vino y lo vimos. No. Luego tiene que volverse a encontrar Jesús y lo llama, ven Tomás, mira. Aquí están, dice. Y es ahí donde sale el refrán que hasta no ver, ¿qué? No creer. Pero nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Por eso en ese pasaje de Juan dice, bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. ¿A quién bienaventurados el Señor se está haciendo referencia? Es que ellos lo vieron, ay sí era, y creyeron, un Tomás. Pero dice, bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. ¿A quién está haciendo referencia? ¿De quién está hablando ahí en ese pasaje? ¿De quién? De nosotros. Yo no lo he visto. Y yo por la palabra creo que lo que está escrito, diga conmigo, es verdad. Yo digo, no, Señor, hasta que yo no lo vea. No, nosotros creemos. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dígale que está a su lado. El Señor habla que esos bienaventurados somos nosotros. Lamentablemente el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio de sentimientos, de sentir. Yo quiero ver. Es que yo quiero ver algo. Y entonces estamos como aquellos que hasta que no vean, no creen. Pero ese no es el evangelio de Cristo, escuchen. De que tengamos que ser convencidos por lo que veo. Es que yo quiero que como que de aquí del techo caiga como, escuchado en otros lados, que caiga como polvito de oro. Uy, ahí sí yo creería. Hay personas que dicen, es que yo no siento nada. Y esto no se trata de sentir. Dígale que está a su lado, se trata de creer. Hoy me sentí tan bien, hoy sentí la presencia de Dios, pero mañana no sienten nada. Y se la pasan en esos sentimientos. Y son gente almática. Que si me siento bien, voy a la iglesia. Que si no me siento bien, no voy.
No, no me sentí bien, no. Yo voy pero porque voy forzada. No, no, las cosas de Dios no tienen que ser así. Tenemos que tener esa fe en Cristo Jesús. Abraza el que está a su lado. Diga, el cristianismo no es de sentir. Diga, el cristianismo es de creer. Cristianos que les gusta que los sacudan. Yo sentí como un escalofrío, que me impusieron las manos y sentí. Ahí estaba la presencia de Dios. Sentí la presencia de Dios. Y eso no es el cristianismo. Y por eso es que la gente que se deja llevar por esos sentimientos fácilmente son manipulables. Fácilmente son saqueados. Porque solamente se dejan llevar por sentimientos. Pero aquí hay algo bien interesante. Mire, hay una promesa que yo diría que todas las promesas de Jesús se han cumplido, exceptuando una. Y vamos a mirarla para que tú la guardes en tu corazón y estés pendiente de esa promesa, que si las demás se cumplieron, seguramente que esta también se va a cumplir. ¿Falta que se cumpla? Sí. Me atrevo a decir, es la única que falta que se cumpla, que está registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10. Tengan mucho cuidado con el evangelio que está escuchando hoy en día. Si es un evangelio de emociones. Porque el evangelio tiene que estar puesto no en los sentimientos, sino en la fe. Si está escrito, así es. Dice la escritura: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, escuchen, ahí está la promesa, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Reflexionemos. Si todas las promesas que Jesús había hecho se cumplieron, yo voy a morir, pero voy a regresar. Espérenme en un momento, 3 días y nos volvemos a encontrar. Se encontraron con ellos. Esta promesa que dice aquí, que vendrá, yo sé que se va a cumplir. ¿Ustedes lo creen? ¿Que el Señor va a venir por segunda vez? ¿Por qué si nosotros, escúchenme en esto, ¿ustedes qué creen? Que si el Señor cumplió todas las promesas, esta no la va a cumplir. ¿Cuántos saben que Jesús, levanten sus manos si creen que Jesús va a venir por segunda vez? Bien, si la creemos, pero la creemos, a ver, intelectualmente o la creemos de corazón. Intelectualmente o de corazón, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo lo creen? ¿Porque la Biblia dice o la creen con el corazón? ¿Están seguros de eso? Bueno, si estamos seguros de eso, entonces ¿por qué muchas veces nosotros vivimos como si Él no fuera a regresar por segunda vez? Si ustedes creen que el Señor va a venir por su iglesia, que ustedes lo saben, es el próximo acto que se va a dar, ¿ustedes creen que el Señor va a venir por su iglesia? Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como si el Señor no viniera por su iglesia? Y vivimos de cualquier manera, desprevenidos, despreocupados, cuando debiésemos estar pendientes que el Señor va a venir por segunda vez, que el Señor, no solamente eso, sino que el Señor va a venir por su iglesia. Vivamos por favor pendientes, estemos atentos, estemos despiertos. Abrace el que está a su lado, no te duermas, estemos despiertos, porque el Señor va a venir por segunda vez, porque el Señor en cualquier momento va a venir por la iglesia. Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Lo creen ustedes? Que al Dios que nosotros creemos, en Jesús, Él resucitó y que está vivo por los siglos de los siglos. Y que murió, pero nunca más va a morir Jesús, que Él está vivo. Y que el Señor después, vamos a mirar ahorita por la carta del apóstol Pablo,
Se le presentó a muchos. Aquí en esta escena de Hechos 1, ya se presentó con ellos, les dejó las instrucciones, les dejó las ordenanzas, dijo, ahora sí me voy. Y ellos lo ven levantar y quedan ahí. ¿Qué hacen ahí mirando? Ya, hay que ir a trabajar. Hay que hacer lo que el Señor dijo. Dejen de estar ahí llorando. Ay, ahora sí se fue. Tranquilos, Él va a regresar. Así como murió y resucitó, téngalo por seguro que Él va a regresar. Esteban lo vio. Recuerda que Esteban fue apedreado. Miren Hechos capítulo 7, versículo 55. Y vamos a entrar en la parte más interesante de este mensaje, de esta enseñanza. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, ya usted sabe quién es Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús, ¿a quién vio Esteban? A Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice el verso 56, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban lo pudo ver en esos últimos instantes, cuando Esteban ya estaba por salir de esta tierra, que fue apedreado porque estaba hablando la palabra de Dios. Ahí Esteban dice que vio al Señor a la derecha del Padre. Escuchen por favor. Pablo, vamos a entrar a ver qué dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 1. 1 Corintios 15, 1. Escuchen con atención, esta es tal vez la parte más fundamental de lo que tiene que ver con la resurrección y el significado de la resurrección. Además os declaro, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Diga perseverancia. La perseverancia en las cosas de Dios, aunque no hayamos visto todo, es lo que marca la diferencia. Porque la perseverancia es una verdadera señal de una genuina conversión. Perseverar. Hay de aquellos fluctuantes que hoy están, que no están, que a veces sí le creen a Jesús, a veces no le creen a Jesús. Sí, yo sé que viene, pero a veces caminan como si no viniera. Aquellos que están y que no están. Aquí habla de la perseverancia. Aquel que persevere hasta que se muera o hasta que Cristo venga, es la promesa. Son los que van a ser salvos, son los genuinos cristianos. Estamos, no importa que estemos en una temporada difícil, una temporada mala, ahí estamos tomados de la mano del Señor. No importa si estamos hoy en victoria, ahí le damos la gloria al Señor en esta victoria. Aquellos que perseveran, porque aquel que abandona la fe, aquel que está un tiempo, una temporada y que está con las cosas de Dios y me gusta, yo sé que eso es verdad, yo sé que Jesús resucitó, yo sé que todo lo que está ahí como promesa es una realidad y lo creen por un momento, pero después abandonan todo. Yo ya no creo eso, me voy al mundo. Es lo que la Biblia habla de apostasía. Aquellos que conociendo la verdad dejan esa verdad a un lado y se van a buscar las cosas del mundo. Eso es lo que la Biblia habla como apostasía. Juan capítulo 3 versículo 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquellos que hemos nacido ya en el Espíritu, tenemos que mantenernos firmes en las cosas de Dios. Pero si la persona es de la carne, pues va a seguir en la carne. El que carne es, carne, pueda que esté un momentico y aparente cosas, pero finalmente termina siendo arrastrado por su carne. Pero el que es espiritual, el que ha nacido verdaderamente en Dios, el que ha nacido de nuevo, se mantiene en lo espiritual. No vive por lo que ven sus ojos, sino que vive por fe, creyendo que lo que está escrito es una verdad. Y aunque lo critiquen, aunque lo señalen, aunque lo juzguen, él se mantiene, se sostiene en esa verdad, porque está escrito en la palabra, y tarde que temprano eso se va a cumplir, porque creemos en un Cristo que todo lo que dice es verdad. Si dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y murió y resucitó, todo lo demás seguramente que también lo va a cumplir. ¿Han escuchado alguna vez que Jesús haya hecho alguna mentira? Que algo de lo que Jesús haya prometido no lo haya cumplido. Todo es una verdad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Aquellos que estuvieron, pero que ahora no están, aquellos que les gusta tomarse en temporadas con el mundo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mostrando la Biblia que hay gente que puede estar hoy escuchando el mensaje o en la reunión,
pero mañana están fácilmente congraciándose con las cosas del mundo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así como habrá personas que en las buenas y en las malas siempre se mantienen firmes con el Señor. Volvamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 15, verso 2. Decía el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual, verso 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, ¿en qué? En vano. Aquí está la confirmación de lo que acabamos de decir. Esto es decir, que tiene una fe, ojo con esto, una fe puramente intelectual. ¿Fe qué? ¿Cuál es la fe intelectual? Sí, yo creo, sí, yo creo, intelectualmente, pero su corazón apartado de Dios. No, yo sé que esto es malo, yo sé que esto es pecado, yo eso lo sé, pero siguen practicando el pecado. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo hacen. O sea, tienen una fe intelectual, pero sus mentes les dicen una cosa y sus vidas practican otra cosa. Tuvieron una fe, pero sin arrepentimiento. Una fe, pero sin conversión. Una fe, tal vez desde niños estuvieron en las escuelas y lo demás, y tienen una fe, pero nunca se convirtieron al Señor. Personas que están en los lugares hoy reunidos, tal vez en muchos lugares, pero que no se han convertido al Señor, no han entregado sus vidas al Señor, porque les gustan las cosas de Dios, porque les gusta escuchar la palabra de Dios, porque saben que lo que está escrito en la Biblia es verdad, pero no se han convertido al Señor, no han tomado una decisión en su vida seria de entregarse completamente al Señor, porque no se han arrepentido de corazón y están viviendo ahí. Sí, todo esto es bonito. Hoy, mire, los lugares se llenaron durante todos estos días. Desde el domingo pasado con sus ramos y lo demás, y en el Via Crucis y una cantidad de cosas, y en las procesiones, y en el lavatorio de pies, y una cantidad de cosas litúrgicas, tradicionales. Pero esos mismos que estaban allá con sus palmas, están mañana en las cantinas, están con mujeres que no son su esposa, están haciendo una cantidad de cosas, diciendo mentiras, robando y una cantidad de cosas. Se sintieron el viernes, no se puede ni colocar música, no puedo ni siquiera hacer mercado, no puedo ni siquiera barrer. No, eso no se puede, es pecado delante de Dios. No se puede comer carne y una cantidad de cosas, pero con esa boca que no come carne dicen mentiras, dicen vulgaridades y una cantidad de cosas. Intelectual, pero sus corazones apartados de Dios, sus corazones llenos de pecado y de maldad, aparentando en una iglesia posiblemente muy espirituales, pero su corazón lleno de pecado, de inmundicia, como sepulcro blanqueado, le dijo Jesús a aquellos fariseos, muy bonitos por fuera, muy elocuentes con sus trajes, pero por dentro sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia. Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Para aquellos que dicen, yo creo sí, no, yo creo que sí. Eso es cuento, aún los demonios también creen. Dice Marcos 1:23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Están hablando los demonios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen, saben que Jesús es el mismo Dios, el Hijo de Dios. También los demonios, como muchas personas que escuchan la palabra, saben, no, sí Jesús, no, sí Jesús. Pero es una fe intelectual. Pero a pesar de que sepan, porque ¿cuál es la fe de los demonios? Que saben, pero no obedecen. Como muchos que se dicen aún ser cristianos, saben pero no hacen. Es una fe de los demonios. O sea, creo que Jesús, sí, creo que eso está mal, pero no le obedezco. La misma fe de los demonios. Sí, yo sé que no lo puedo hacer, yo sé que eso es malo y Diosito, pero Diosito, el Dios de la Biblia es muy diferente al Diosito que cada uno se crea en su mente. Volvamos a 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? ¿Un mensaje de él? ¿Un mensaje personal?
de lo que yo creo, de lo que me imagino. Un mensaje para simpatizar con la gente, no. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Acaso no fue la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos cuando iba a partir de esta tierra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pablo está enseñando lo que Dios le dijo, sin diluir, sin echarle más agua, sino tal cual como era. Un mensaje que parece que era duro, fuerte, pero que llevaba a la gente a sacudirse, a decir, a ver, de verdad, ¿en qué estamos? Si yo creo que Jesús viene pronto, si yo creo que Jesús viene por su iglesia, ¿yo estoy preparado o no estoy preparado? Si hoy viniera, ¿será que me voy o será que me quedo? ¿Será que realmente amo más el mundo que las cosas de Dios? Pueda que con mis labios diga que amo a Dios, pero realmente mi corazón me arrastra a amar más las cosas del mundo. Era un mensaje que los confrontaba. Por eso el Señor dice, enséñeles que guarden todas las cosas. No es a medias. Lo que yo les enseñé, discípulos, lo que ustedes aprendieron, vaya y déselo a la gente. ¿Acaso es un mensaje muy duro? Ok, allá cada quien. ¿Cómo lo toma? Pero después no diga que no se les dijo. Cada quien es su responsabilidad. Pero aquí me llama la atención algo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente. Esa palabra es protos. Protos. Y ese protos en el original es en el orden de importancia. Wow. Ojo, porque aquí hay algo interesante. O sea que el mensaje hay que aprenderlo y hay que darlo a conocer en un orden. Y vamos a aprender por la palabra cuál es el orden. Hay una centralidad en el mensaje. Hay algo que Jesús les dijo, quiero que les enseñen esto que es fundamental. Esto que está por encima de todo. Esto que es lo más importante. Que ustedes y yo, iglesia, y todo el que nos pueda escuchar, lo tiene que aprender. ¿Qué es lo más importante? Lo primero que se tiene que decir. Lo primero que tenemos que aprender. Las iglesias están llenas de una cantidad de cosas, de rituales, de ceremoniales, no solamente la católica, sino la cristiana, llena de una cantidad de cosas y de dogmas, que no se ponga esto, que no diga esto, que tal cosa, una cantidad de cosas, pero han dejado lo primordial. Pero ¿cuál es su cobertura? Pero ¿cuál es no sé qué? Pero ¿por qué denominación? ¿Y cuáles son los bautistas? Y hay una cantidad de religiones por todo lado, pero han dejado a un lado la esencia del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo dice? Yo quiero que ustedes entiendan lo principal, lo importante. Más que cualquier cosa de todas las arandelas que se le quiere colocar a la vida espiritual. Lo principal. Versículo 3. Aquí está lo importante. ¿Cuál debe ser el orden de importancia en el mensaje? ¿Qué debe ser lo más importante en tu vida? Yo como esposo, yo como padre, ¿qué será lo más importante? ¿Me tengo que preocupar por los de al frente o tengo que estar más preocupado por mi familia? ¿Tengo que preocuparme más por la paja que tienen los demás o por mi viga? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Revisa primero la viga que tú tienes antes de señalar. O sea, hay una prioridad. Primero. ¿Cuál es la prioridad? Aquí Pablo la enseña, por favor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Es lo primero que la gente tiene que saber. Es lo primero que tú tienes que saber. Que la vida cristiana, que el evangelio, lo más importante, lo más trascendental, la razón por la cual Cristo vino a la tierra, fue ¿para qué? Para morir por nuestros pecados. Cualquier cosa que te digan diferente al propósito central de Cristo, el haber venido a esta tierra, es mentira. Lo principal por lo cual Cristo vino a esta tierra y lo que se celebra, que la gente tradicionalmente celebra la Semana Santa, qué bueno que alguien haya podido entender el significado importante por encima de la muerte de Cristo que murió, que lo celebran un Viernes Santo. Lo principal, ¿por qué murió Él? Por causa de nuestros pecados. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? A morir por nuestros pecados. Mira, es que Cristo vino porque Él quiere que tú tengas una buena esposa. Vamos a la iglesia porque vamos a orar para que Cristo te dé una buena esposa. A eso fue que vino Cristo, para darte una buena esposa. Mentiras, eso no vino Cristo. Ven, vamos a la iglesia
Porque Cristo quiere prosperarte en tu negocio. A eso vino Cristo, para que tú seas próspero en los negocios. Y todo lo que tú quieras lo vas a tener. Donde tú impongas las manos, eso va a ser tuyo. ¿Quieres ese carro? Impon las manos sobre ese carro, va a ser tuyo. ¿Quieres esa casa? Simplemente decláralo y esa casa viene para ti. Para eso vino Cristo, para darte todo lo que tú necesitas. Porque tú eres hijo del rey y tienes que vivir como un rey en esta tierra. A eso vino Cristo. Mentiras. Mentira. Los que están predicando ese tipo de evangelio son mentirosos. Porque a eso no vino Cristo. Cristo no vino para que nuestro énfasis, aún siendo cristianos, sea en las cosas materiales de este mundo. Porque por estar mirando las cosas materiales de este mundo, se ha perdido la perspectiva, el origen, el centro, lo principal, que son las cosas de allá. Y el resto puede llegar, si así Cristo lo quiere, pero es la añadidura que Él quiera dar a quien quiera. Añadiduras. Y se ha estado predicando, son añadiduras por todo lado. Y la gente está detrás de las añadiduras y han dejado a un lado la esencia. Claro, tú puedes ser un gran profesional, y si lo eres, te felicito. Y puedes tener una gran empresa, sí, pero puedes ser un gran profesional y tener una gran empresa, pero si no tienes a Cristo, de nada te sirve absolutamente nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es la salvación? Ay, es que yo quiero tanto a mi novio, yo lo amo a mi novio. Si lo amara, le predicaba de Cristo para que no se condenara y fuera salvo. Yo amo tanto a mi mamá, a mi papá. Si lo amaras verdaderamente de corazón, estarías predicándole la palabra para que cuando ellos partan de esta tierra se vayan con Cristo como Señor y Salvador. Y ahí sí está demostrando el amor. Amo tanto a mis hijos. Si los amaras, les causaría estorbo. Estarías ahí buscando que ellos conozcan a Cristo. Pastor, mi hijo entró en una gran empresa y está ganando tanto, hasta en dólares le están pagando, qué bueno. Y Cristo, no, él no quiere, no tiene tiempo para eso. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven las posesiones? ¿De qué sirve toda la riqueza de este mundo si no se tiene a Cristo como Señor y Salvador? Porque se mueren y se van sin nada, porque nada de lo que está en esta tierra es importante. Tus títulos, tus fortunas no apantallan a Dios ni te dan el aval para que entres al cielo. Y puedes tener toda la plata, pero ninguna de esa plata, del dinero que tengas, te va a servir para comprar la salvación, porque no se compra, sino que es por gracia dada por Cristo Jesús. Por eso lo más importante es que nuestros hijos tengan a Cristo, nuestra familia, nosotros tengamos a Cristo como Señor y Salvador. Esta fue la importancia. Y lo único que no deja entrar a una persona al cielo se llama el pecado, porque el pecado pone una barrera, un impedimento. Y a eso vino Jesús, a unirnos nuevamente para que tengamos comunión. Y ese fue el mensaje de Jesús, acercar el reino de los cielos. Y por eso Él fue a buscar a los pecadores. Lo criticaron, lo señalaron, no le importaba a Jesús. A los que eran descalificados, los religiosos decían, no, pero ¿cómo se va a sentar ahí con prostitutas, con rameras? ¿Cómo se va a sentar con publicanos? Antes invitándolos a almorzar y lo demás. A eso vino Jesús, a unirlos, a darles el mensaje de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es la manera de mostrar el amor. Cualquier otro mensaje que tú vayas a algún lugar donde sea o escuches, que te hablen cualquier cosa menos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, es una falacia. Juan capítulo 6, versículo 25. Por eso es que Jesús trató con severidad a aquellos que lo buscaban solamente por interés. Y eso es muy delicado. Y Jesús conoce el corazón. Jesús sabe los que realmente están porque aman a Jesús, pero también Jesús sabe los que están simplemente porque les den algo. No vienen por el benefactor, sino por los beneficios. Y lo buscan porque tienen un problema, lo buscan porque está pasando una situación económica difícil, lo buscan porque se sienten solos, lo buscan porque no tienen mercado, lo buscan porque su esposo la abandonó, lo buscan porque el médico le diagnosticó una enfermedad. Y entonces voy a buscar a Jesús. Es decir, yo no quiero que me busquen por eso. No me busquen por lo que yo les doy, búsquenme por lo que soy. Y en aquel momento, Juan capítulo 6, versículo 25, lo leo en esta versión. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? ¡Ay, qué sorpresa! Mentiras, ya sabía que iba a llegar allá. Les acaba de llenar las barrigas.
Habían quedado llenos. Habían sobrado cestas. Y ahora, ¿para dónde va Jesús? ¿Cuál es la próxima? No, yo tengo la agenda de Jesús. Va para tal lado. Lleguémosle allá a ver qué le sacamos a Jesús. Y llegan y le dicen, maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús le dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Ustedes porque vienen para que les llene otra vez la barriga? ¿Vienen porque tienen necesidad? Y el Señor conoce eso. El Señor sabe las personas que puntualmente lo buscan por interés, no porque lo amen. Porque apenas el Señor les haga ese milagro, les dé, les supla, se van. Por esa razón tan sencilla, es que el Señor tiene a muchos ahí, en ese nivel. ¿Qué será que no salgo de acá? ¿Qué será? Porque el Señor, que conoce todo, pasado, presente y futuro, sabe, si yo te doy eso, te vas. Y yo prefiero tenerte acá. Prefiero tenerte con el maná diario. Con el maná diario. Porque sé que si te doy más, te vas. Por eso. ¿Están entendiendo? Por eso es que muchos pasan por crisis y crisis, hasta que no entreguen su vida al Señor, su corazón completamente, y hasta que el Señor vea que realmente ustedes le aman, o nosotros le amamos con todo el corazón. Ahí ya te va a dar toda la añadidura, lo que otros persiguen. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor sabe que tú estás detrás de la añadidura. Por favor, tengan cuidado en eso. Entonces, el orden, que Cristo murió por nuestros, dígale que está a su lado, lo demás es añadidura. Por eso, lo central de nosotros debe ser Cristo. Y las añadiduras, Dios las dará a quien quiera, y como quiera, y cuando quiera. Punto. Versículo 4. Entonces concluimos aquí que Jesús vino por el beneficio de ¿qué? De las almas, de lo espiritual, no de lo material, no de lo material. Aquellos que predican su famoso evangelio de la prosperidad están completamente errados. Versículo 4. Entonces lo primero que debemos predicar es que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo primero que tenemos que entender nosotros y darle a conocer. Sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué, conforme a las escrituras. O sea, Pablo le está dando un mensaje súper claro. O sea, Pablo está ceñido a la palabra de Dios. En otras palabras, en el buen sentido de la palabra, Pablo era un fanático a las escrituras. Si está escrito, lo creo. Si no está escrito, no lo creo. Debiésemos ser así, ¿no? Si está escrito, lo creo. Así, si Dios lo dijo, así va a ser. Si no está escrito, no lo creo. Ojo, porque mucha gente dice, bueno, no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló. No está en la Biblia, pero a mí un ángel me lo reveló. Un ángel llamado Moroni. Y de ahí nació esa secta llamada los mormones, si están escuchando. Eso no fue una revelación de Dios. Porque la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, ¿para qué? Para engañar aún a los escogidos. Y de ahí nació esa secta. Porque la palabra secta es división por desacuerdo. Bueno, no lo dice, pero a mí me lo mostró. Y mucha gente, no, se lo mostró. No está, ¿dejaron a un lado? La palabra de Dios. Y Pablo dice, es enfático, conforme a las escrituras. Aquellos apóstoles que ahora se levantan y repitan esto y lo demás, han hecho el evangelio un negocio. Y muchos que están hoy parados frente a un auditorio, frente a multitudes, Dios conoce sus corazones y saben que están ahí detrás del dinero, detrás de fama, prestigio. Pastores, sacerdotes y todos que se creen espirituales, que Dios conoce el corazón, y un día tendremos que darle cuentas todos a Dios, y saben si predican realmente porque aman las almas y desean la salvación y dan un mensaje conforme al evangelio, o están detrás simplemente de adular a la gente, de simpatizar con la gente porque esperan que sus bolsillos y sus cuentas se llenen, y un día tendrán que rendir cuentas a Dios. Es un mensaje que pisa los callos de muchos, pero a Dios tendremos que darle cuenta un día de cada mensaje, señor predicador, de cada mensaje que nosotros damos a la audiencia.
Como ustedes que escuchan el mensaje, de cada mensaje que escuchan tendrán que darle cuentas a Dios. Yo no sabía, mire, tal día, en tal hora, usted recibió esa palabra. Solo que se durmió, diga que está sola, no se duerma. Pero ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Versículo 5, 1 Corintios 15, seguimos. Caifás, ¿se acuerda de Caifás? ¿Quién era Caifás? Por eso no les gusta este mensaje a muchos, porque les daña el negocio. Por eso fue que Caifás y por los sacerdotes confabularon contra Jesús, porque les dañó el negocio. Porque tiene el negocio de vender los animales ahí en el templo. Y les vino y les desbarató el negocio. Por eso un mensaje como este no les gusta, porque es que, señores predicadores, el púlpito no fue colocado para que vendan sus CDs, ni para que cuenten sus historias, que viajaron y que conocieron. Y que después de que han dado un mensaje, ahora afuera están mis libros para que los compren. Y si usted quiere que le restaure su hogar, vengan y pacten. A eso no vino Jesús. Ese no es el mensaje que hay que predicar. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense, la evidencia que Jesús no solamente, no era una historia y que quedó ahí como algunos dicen, no, es que Jesús no murió. Él se desmayó, pero después allá se volvió a levantar. No, Jesús murió, literalmente murió. Y después apareció a Cefas, y así como murió, resucitó. Dice que apareció a Cefas. Cefas es no Pedro, muy bien. Y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No, es que eso fue una alucinación, fue un pensamiento, eso fue una idea. Todos los detractores de Jesús, los que niegan la resurrección de Jesús. Pero la Biblia muestra, muchos dicen, no, es que estaban tan sugestionados con Jesús que parecieron que lo vieron. Sus 12. Los tenía tan mentalizados que pareció. Bueno, y 500 entraron en ese éxtasis a la vez, que no eran ni siquiera sus discípulos, gente que el Señor se les apareció. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora, lo lindo es que esta palabra apareció, es la palabra griega octamonai. De ahí, octamonai es donde sale la palabra óptica. Es decir, lo vieron literalmente, lo vieron con sus propios ojos. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, me apareció. Esa palabra me apareció originalmente es lo vi claramente, claramente. Y Pablo lo que está haciendo alusión es al evento de Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 3 al 5, donde usted sabe lo que aconteció allá, que iba camino a Damasco y repentinamente dice que hubo un resplandor, una luz del cielo. ¿Ahí cómo se llamaba Pablo en ese momento? Saulo de Tarso. Hagamos una aclaración. Saulo de Tarso, ¿era uno de los discípulos? ¿Era uno de los que más amaba a Jesús? ¿Era uno de los que más contribuían en la iglesia? No. ¿Quién era Saulo de Tarso en ese momento? Un perseguidor, un asesino de los cristianos, un enemigo de Cristo, un enemigo de las cosas de Dios. Eso era. Y Jesús se le aparece. Vamos, si quiere, literalmente lo leemos. Hechos 9, verso 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El caso de Pablo es un caso particular. Y esto le rompe todas las objeciones, todos los argumentos de la gente que dice que eso fue un éxtasis, que como eran sus discípulos, entonces pues como que de una forma psicológica el Señor los trabajó. Bueno, si fuese cierto, ¿qué dicen de Pablo? ¿Será que era muy amigo para que? No, era un enemigo. Y sin embargo, diga el que está a su lado, cuando el Señor quiere, toca a alguien, y por más perseguidor, por más duro que sea de corazón, el Señor los cambia y los transforma. Ahí incluye nuestra familia, incluye nuestros hijos, padres y lo demás. Confiemos que el Señor un día los va a tocar, y esa debe ser nuestra oración. Señor, tócalos, que así como fue tocado este hombre Saulo de Tarso, que era duro, que era enemigo. Señor, toca a mi hija, toca a mi hijo, toca a mi esposo, a mis padres,
Que conozcan de verdad, no que conozcan una religión, sino que te conozcan a ti como el Dios verdadero, que te conozcan a ti, Jesús. Y Pablo está diciendo, mire la humildad de Pablo. O sea, Pablo no es diciendo yo como los de hoy en día, yo soy el apóstol. No me diga pastor, no me degrade, soy apóstol. Bueno, Pablo decía, yo soy el más abortivo aquí, y por la misericordia de Dios el Señor me llamó. Yo soy lo que soy porque el Señor me llamó, no es porque tenga nada. Por eso Pablo, cuando conoce al Señor, es una transformación hermosa. Todo lo que tenía, el intelecto, las posesiones, el cargo que tenía, el dinero, los ingresos, todo eso lo dejo a un lado. Para mí todo eso es basura si no tengo el conocimiento de Cristo. Esa es una conversión genuina. Todo es basura, pero nosotros seguimos todavía detrás de todas esas migajas que el mundo nos puede dar. En lugar de decirse, de verdad, Señor, me voy a entregar a Cristo. ¿Qué cuento con todo lo que me ofrece el mundo? Necesito tener una vida consagrada a ti, Señor. Necesito verdaderamente dejar ya de ser un tibio ahí nominacional, un cristiano ahí de un lugar, pero ¿qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida espiritual? Nos falta, amados. Pero sigamos. Versículo 9. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No que soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hombre humilde que atribuía siempre todo el crédito al Señor. Versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y luego viene y le hace una reprensión. ¿A qué iglesia le está hablando ahí? ¿A la iglesia de dónde? A la iglesia en Corinto. Versículo 12. Les hace una reprensión porque ellos aún, y escuche que también es para nosotros, aún conociendo del Señor, aún escuchando las cosas, aún viendo la mano de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos han visto la mano de Dios a su favor? ¿Cuántos han visto las añadiduras de Dios en sus vidas? ¿Cuántos sabemos que sin Dios no somos nada? Que estamos perdidos. Pero a pesar de eso, queremos todavía creerle a las cosas del mundo. Verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes después de que han visto tanto creer que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Predicación. Vana es también nuestra fe. Estos fueron los primeros testigos de Jehová que dicen que Jesús no resucitó. Y mira lo que le está diciendo. No tiene importancia la resurrección. Vana. O sea, si Jesús, si este mensaje que estoy predicando hoy, si este evento, si esto que estamos hoy celebrando, recordando que Cristo resucitó, si no es cierto, ahí sí, como dicen, recojamos y vámonos. Entonces, no estamos en nada. Vana, hueca, inútil, estéril. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente una apariencia. Porque esa es la base del cristianismo, escúcheme. Esa es la esencia de la vida cristiana. Que puedan entender, que podamos entender que Cristo resucitó. Si no se cree en eso, es completamente vano. Predicar cualquier cosa sin la resurrección. Estamos hablando en el orden. Que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados. Que Cristo fue crucificado, murió por nuestros pecados. Pero ¿qué? Resucitó. Entonces nosotros no podemos predicar un mensaje que se salga de ahí. No, es que Abraham Lincoln dijo esto. No es que el predicador de no sé qué dijo tal cosa. No es que Spurgeon dijo tal cosa. No es que tal, muy loables, muy lo que sea. Pero para nosotros lo más importante es qué fue lo que dijo Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Es lo que nos debe interesar. Lo que diga Jesús. No lo que diga, es que el fundador de la misión dice, es que ahora, él dice, el fundador de la misión dice que ahora la Biblia no, ahora este libro que sacó él, ahora vamos a trabajar sobre este libro. Y la Biblia que, no, es que el fundador dijo, no, ¿qué cuento? Nunca, por favor, se dejen distraer. Nunca se dejen sacar del orden. Es la palabra de lo que Jesús diga. Pedro, Pablo y estos hombres de Dios siempre predicaron lo que es.
¿Que duele? Tal vez sí. Pero es mejor una verdad, dígale que está solo. Es mejor una verdad que nos duela, pero que nos lleve a la salvación, en unas mentiras que nos hagan sentir bien, pero que nos lleven a condenación. Guárdate eso siempre, por favor. Versículo 15. Entonces estamos diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y para qué resucitó? Diga conmigo, para nuestra justificación. Ya, la deuda fue pagada. Padre, mire, la deuda que ellos tenían, aquí fue pagada. Y Dios vio que lo que hizo en la cruz, dijo, sí, acepto eso. Acepto ese sacrificio. Entonces, por ellos, aquí están los recibos de cancelado. Ah, ok. De este también, sí, también. Ok, todos los recibos, los acepto. A partir de ahora, todos ellos son justificados. La palabra justificación, guárdala en tu mente si no la tienes todavía. Justificación es presentados delante de Dios como si nunca hubiesen cometido nada. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Eso lo logró la resurrección de Cristo. Fue pagada la deuda. Y señores, aquel que los atormentaba, aquel que los asustaba, no se preocupen. Mire, les he quitado las llaves del infierno. No se afanen. No se preocupen. Aquellos que estaban contra ustedes, mire, ahí pasan exhibidos públicamente porque yo he triunfado sobre ellos. Y los exhibe públicamente. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, si no estamos en el contexto de la resurrección, si no es que la resurrección fuese verdad, escúcheme, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es que vana. Entonces mire eso, aún estáis en vuestros pecados. Ok, listo. Si ustedes creen eso, está hablando de una forma como sarcástica, ¿no? Ok, listo. Si Cristo no resucitó, entonces quiere decir que nosotros tenemos los pecados todavía. Y nosotros tenemos nuestros pecados, estamos ¿qué? Perdidos. Si Cristo no resucitó, pues como dice más adelante, entonces pues si no es verdad todo esto que estamos hablando, entonces como dice, comamos y bebamos, disfrutemos la vida que es solamente esta y ya no va a pasar nada, se acaba esto y se acabó todo. Pero como no es así, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces todos nuestros hermanos que murieron poniendo la fe en Jesús, su hermana que murió creyendo en Jesús, entonces también todo eso se perdió. Su papá que murió en Cristo Jesús, no, él hizo la oración, él se entregó a Cristo, le pidió perdón al Señor. Nosotros creemos que un día los volveremos a ver, nos encontraremos con ellos, porque esa es la promesa. ¿Sí sabían eso? Que aquellos que murieron en Cristo Jesús, un día nos encontraremos con ellos y gozaremos hasta la eternidad con ellos. Si no fuera cierto lo de la resurrección, entonces vano sería todo eso. Entonces nuestra ilusión se fue al piso. Entonces los que murieron, ¿no sabemos a dónde se fueron? No, pero eso no es, escuche lo que sigue diciendo, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nosotros nos la jugamos toda en Cristo. Pero ustedes, ¿por qué no creen en no sé qué? Porque no, nosotros Cristo. Y si no es cierto, entonces fuimos una burla para los demás y ellos tenían razón. Pero como no es así, mire como dice en la Nueva Traducción Viviente. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, perdimos nuestro tiempo. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué hemos invertido tantos años de nuestra vida entera? Ay, pero es que ustedes se reunieron el martes, se reunieron el jueves, se reunieron el viernes, se reúnen hoy. Ustedes sí son locos, en lugar de haberse ido a vacaciones. Allá ellos. Nosotros nos llenamos de la palabra. Estamos nutridos espiritualmente. Y si estamos locos por Cristo, bienvenidos locos. Aquellos están locos por el mundo. Escúchame. Aquellos el mundo los está enloqueciendo. Pregunta. Nosotros pueda que estemos locos, pero vamos a ser salvos. Aquellos están locos en el mundo, pero van a ser condenados. Igual somos locos. ¿A cuál locura quieres pertenecer?
¿Me están entendiendo? Verso 20. Mas ahora, entonces Pablo los recrimina, le llama la atención, dice, entonces todo se perdió. Pero como no es así, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La muerte de Cristo era necesaria. ¿Para qué? Para la liberación de la condena que estaba sobre nosotros. Tuvo que pasar una vergüenza, lo estudiamos estos días, fue vergonzoso lo que Cristo tuvo que pasar, literal, una vergüenza terrible, terrible, un escarnio, una humillación, lo por debajearon como a ninguna persona en esta tierra, pero todo eso, Jesús lo soportó, no rehusó eso, lo enfrentó, porque sabía que era la única manera, el único camino para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La muerte de Jesús por nuestros pecados, por nuestra rebelión, es la máxima expresión del amor. Ustedes y yo, si estamos en Cristo, hemos experimentado, escúcheme, la mayor expresión de amor. Después de eso no hay nada. Si tú tienes el amor de Cristo, lo tienes todo. Aunque los demás te desprecien, aunque los demás te dejen solo, no te preocupes. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Es decir, que su muerte, su sufrimiento, su sangre, borró absolutamente todo nuestro pecado. Y su resurrección nos aseguró una vida eterna. Dígale que está sola, una vida eterna. Y no solamente, escúcheme, aquí es lo más atrás, y con eso quiero cerrar. No solamente una vida eterna, sino que nos aseguró el triunfo sobre la muerte. ¿Triunfo sobre qué? Y la buena noticia, que tú la sabes, pero te la quiero reforzar hoy. La buena noticia es que si estamos en Cristo, nunca moriremos. ¿Alguien lo pudo creer? ¿Solo uno lo creo? Si estamos en Cristo, nunca moriremos. ¿Cuánto puede decir amén? Nunca moriremos. Siempre tendremos vida. Hay eternidad tanto para unos como para otros. El problema es que unos van a pasar la eternidad en el infierno y otros pasaremos la eternidad en el cielo. Y la muerte no tiene por qué asustarte. Pablo lo dijo en su misma carta a los Corintios, capítulo 15, pero más abajo, versículo 55. Dijo, ¿qué? O sea, la muerte que era la que sacaba el pecho de Satanás. Yo tengo las llaves de la muerte y todo asustado. No, es que Satanás le quitó la llave. ¿Cuál cuento? Eso no tiene por qué. La muerte que tanto que quería asustar, ya no tiene por qué asustar. Y le quitó las llaves. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿qué era lo que tanto asustaba? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No. Ahora la victoria no la tiene la muerte. Ahora la victoria la tiene ¿quién? Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos, porque Él nos dio su victoria. Así que un día vamos a salir de este escenario, de este mundo que es transitorio, que es de peregrinos, pero vamos a estar con Él eternamente. Hay de aquellos que no están con Cristo. Por eso dice Isaías 53:3, termino, hablando sobre Jesús proféticamente, 750 años antes de que viniera Cristo, estaba la palabra profética, y usted sabe que una de las cosas que hizo Jesús fue dar cumplimiento a todas las profecías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Fue qué? Menospreciado. No lo valoramos, lo ignoramos. Algunos que se dicen hijos de Dios no valoran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque viven de cualquier manera. Dicen creer en Jesús, pero con sus hechos, ¿lo qué? Lo niegan. Dicen, pero lo niegan. Que esta semana que Dios nos trajo para que reflexionáramos, nos ayude para poner en orden nuestra vida. El grupo que estamos trabajando los días martes con valores, que podamos
hacer crecer ese valor de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que ese amor a Dios nos lleve a amar a las personas llevándole el mensaje del Evangelio, el mensaje verdadero. Bien, que podamos ayudarles materialmente con cosas, qué bueno. Pero más que eso, llevémosles el mensaje. Que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó y que está vivo para que nosotros seamos libres. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tomar la iglesia y que nos hable de esta manera? Yo prefiero seguir así, por esta línea, y no quiero convertir la iglesia en un circo de 3 pistas y llenar el lugar con eventos, con cosas, pero que la gente salga riendo, no salí con dolor de estómago de tanto reír, la pasé súper bien, pero sin el conocimiento de Cristo en su corazón. Prefiero una palabra directa que nos lleve a cambiar nuestra vida. Yo no sé ustedes si valoren lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.